Buenas noches y bienvenidos a este jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y ahora los jueves con Paola Hurtado. Hola Quique, buenas noches. ¿Cómo está Paola? Bien, muchas gracias. Vamos a conversar, siempre seguimos hablando un poco acerca de un tema que nos va a cargar por mucho tiempo, pero que lo hemos discutido de distintas formas y lo hemos discutido un poco desde el lado de la gestión de riesgo y lo hemos hablado también desde el punto de vista del lado humano. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de temas un poco más estructurales y nos acompañan para esto el arquitecto José Luis Gándara, quien ha tenido experiencia en ese tipo de temas, en temas de vivienda social, en temas de gestión de riesgo, y el ingeniero Héctor Monzón, quien es ingeniero estructural de la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, AGIES. Y voy a empezar justamente contigo, Héctor, porque hemos hablado muchas veces contigo en otros espacios acá en el canal, justamente acerca de los riesgos normales que hay en este país, la vulnerabilidad con la que vivimos todo el tiempo. Pero hay cosas que hacemos que hacen que eso sea un poco más riesgoso todavía, o nos ponemos en lugares que son un poco más riesgosos. Hablemos un poco acerca de este tipo de suelos que se encuentran justamente en el área del Cambrai 2 y nos hacías unas observaciones antes de entrar al aire de las formas que tiene justamente este como cañón que se hace en el espacio. Así que bienvenidos ambos, buenas noches. Gracias. Héctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues tal vez lo primero que hay que decir es que el suelo del Valle de Guatemala, que es un suelo de origen volcánico depositado por una o dos erupciones, mega erupciones, que depositaron 150 metros de relleno. De profundidad en dos eventos en el valle. Es un suelo de características excelentes. Si vamos a cimentar en ese suelo, por ejemplo, a más de 10 metros de profundidad, da unas capacidades soporte el suelo que son realmente privilegiadas y desde ese punto de vista nuestro valle es muchísimo mejor que el valle de San Salvador, por ejemplo, y otros valles. Pero ese relleno volcánico tiene un talón de Aquiles. ¿Cuál es? Es erosionable. Entonces, es esa masa que en condiciones de estar, digamos, lleno el suelo, es de alta resistencia, el agua le causa erosión. Y entonces lo que produce es uno de nuestros conocidos barrancos. De hecho, el Valle de Guatemala tiene 4 sistemas de barrancos bastante ordenados. Podemos hablar en otra ocasión de eso, pero ese barranco con ese suelo tan bien consolidado forma paredes verticales. Y se deja escarbar o excavar en una trinchera donde la pared es vertical y se mantiene así por largo tiempo. Sin embargo, cuando le falta ese confinamiento, ese empuje lateral del resto de la masa de suelo, entonces atrás de esa pared casi vertical se empiezan a desarrollar fisuras. Y en esas fisuras los sismos las afectan y mueven, digamos, esas orillas de barrancos, o el agua de lluvia se infiltra, se mete en la grieta que se forma atrás de la ladera del barranco. ¿La empieza a socavar? No la empieza a socavar, lubrica la superficie de falla. Entonces, en determinado momento uno tiene una ladera de barranco que realmente es una rodaja que está pendiente para caerse. Para desprenderse. Normalmente esas rodajas se desprenden de 10 en 10 metros, por poner una medida. Pero ocasionalmente es mucho más profunda la rodaja, como sucedió ahora en el Cambrai. Era una gran rodaja. Era enorme. Y entonces la humedad en este caso probablemente lubricó toda esa superficie de falla
y entonces en determinado momento eso se dispara y se viene abajo, ¿verdad? Muy didáctico usted para explicarnos, lo entiendo perfectamente. Y en condiciones ideales, cuando esas rodajas se desprenden, caen a un área deshabitada, en el peor de los casos obstruyen el cauce de un río, pero en la ciudad de Guatemala caen sobre viviendas y la gente que vive ahí vive con ese riesgo latente que llegan incluso a olvidar que existe. Arquitecto Gándara, ¿cómo se gestiona el riesgo en comunidades ya habitadas como el Cambray bajo este riesgo inminente? En la actualidad hay leyes adecuadas que facilitan y propician la gestión de riesgo. Desde la perspectiva del ente rector, que en este caso es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para el tema de vivienda y asentamientos humanos, desde la perspectiva de las municipalidades, desde la perspectiva de las otras entidades de gobierno, como puede ser CEGEPLAN. O sea, tenemos suficientes leyes para poder ordenar todo este proceso. Lo que ha ocurrido es que en la medida en que va creciendo la población, se asienta en este tipo de lugares y ha sido muy permisiva las autoridades, particularmente las autoridades locales, para impedir de que estas familias se asienten ahí. Lo que visualizamos en general es que no hay acciones coercitivas desde el inicio. Porque si nosotros vemos todo este proceso, prácticamente viene desde el terremoto de 1917-18, cuando en la zona del Gaito y ese sector de ahí se asentaron muchas familias que en la actualidad están próximas a lo que es el cementerio general. Luego, en los eventos que hubo en el año 49, cuando ocurrió todo este problema de los huracanes fuertes y los sismos que se generaron en esa época, ya vimos lo de la Limonada. Luego, después del terremoto del 76, que fue una situación terrible para todo el país, mucha población se trasladó a estos sitios. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta el momento? Que las autoridades en general, yo no me refiero exclusivamente a las autoridades locales, pero las autoridades en general no han tomado acciones que de alguna forma limiten o impidan este tipo de asentamientos. Y hay dos tipos de situaciones. Las autorizadas, porque hay urbanizaciones que están autorizadas, que no cumplen con este tipo de normas, y las que han sido en forma espontánea. Lo importante, el Cambray, espero que nos sirva de lección, espero que las autoridades nuevas a nivel municipal y a nivel de gobierno central realmente tomen con seriedad la responsabilidad que tienen para lo que ya está. Hay medidas de mitigación como muros de contención, encauzar los drenajes y reubicación de algunas poblaciones. Yo ahí tengo dudas y tal vez, sector, a ver, más allá de las normas de reducción de desastre 1, 2 y 3 que han sido aprobadas por el CONRED, esa historia que nos contaba José Luis, han habido etapas históricas donde se han poblado sectores, el Gaito, lo que es la Limonada y el Esfuerzo, lo que son los Saquerti, la 4 de febrero, vinieron después del 76. O sea, podemos ir a encontrar justamente por fechas de incidentes naturales que hubo en el país, y ahí encontramos dónde se ubicó la población que vino del resto del país. Y hemos ido haciendo cosas como decía José Luis. Vamos a un lugar y ponemos talud de concreto, se pone la tubería para el agua y el saneamiento, y se trata de mitigar de esta forma. Pero se mitiga para deslaves. ¿Cuánta presión le estamos poniendo a esas mismas laderas cuando las llenamos de concreto, las llenamos de tuberías, las llenamos de tubos de electricidad a la hora de un terremoto, por ejemplo? Bueno, podemos estar mitigando para cierto tipo de desastres, pero empeorando la situación para otros. Y generando otros. Quisiera solo puntualizar una cosa más antes de entrar en ese punto. Ahorita estamos pensando en un tipo de catástrofe en el cual el derrumbe se vino sobre algo que está abajo, que realmente son los menos en cantidad, pero igual riesgo corren los que están arriba. Y los que están en la orilla de la ladera son muchísimos más en número de población. De manera que
no solo hay que ver hacia abajo de los barrancos, tenemos que ver las orillas de los barrancos, donde se van formando esas fisuras, se va tragando poco a poco los lotes. Ahora, generalmente estamos digamos, aumentando la mancha urbana hasta la orilla del barranco, que es donde se termina el terreno plano, y de ahí empieza la cuenca, digamos, la cuenca de un barranco. Y entonces, como el terreno es tan bueno, ahí ponemos casas, y están las casas décadas en esas orillas de barranco. ¿Y qué estamos haciendo? Tal vez las casas de un piso, las casas de 2 pisos, no tienen un peso suficiente como para, digamos, como para presionar la ladera. Cuando se hacen construcciones mayores, sí hay que tener la prudencia, o construir sobre la ladera, hay que tener la prudencia, y es una técnica de construcción formal, de remover una cantidad de suelo que pese más que lo que le vamos a poner encima. Para balancear las cargas. Exactamente, para que la carga sobre talud sea menor. Esto, claro, es para la construcción pesada. Ahora, tenemos el otro caso de construcción en donde es la ladera la que estamos poblando. A eso me refería yo con estos, donde hemos metido taludes y construcción. Y ahí hay 2 cosas, ¿verdad? Por una parte, estamos como impermeabilizando la ladera con el pavimento, lo cual es una ayuda. Sin embargo, como tú estabas diciendo, Quique, estamos haciendo zanjas, metiendo otra serie de cosas, y metiendo casas que tienen 2, 3 niveles que están en las pendientes de las peñas. Y eso sí se presta para deslaves locales. Claro que es como sacarse la lotería, porque no le va a suceder a todo el mundo, y tampoco a la hora de un sismo, de un terremoto, toda la ladera del barranco se va a ir. No, el que está ahí compró un billete de lotería, y no todos se sacan la lotería, son solo algunos. Siento usar ese ejemplo, pues, pero es un ejemplo realista, pues, de tal manera que cuando se trata, digamos, de convencer a la gente, mire, sálgase. No, porque fíjense que mi abuelito ya vivía aquí nunca ha pasado nada. Es una de las grandes respuestas en el Cambrai ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, la gente se siente confiada, y en cualquier momento alguien se saca esa lotería invertida. Ahora, nuestro problema es que ahorita tenemos los ojos puestos en el área metropolitana, pero los problemas del área metropolitana serán un 20% de los problemas de todo el país. Y el fenómeno que estamos viendo aquí lo vemos en La Unión, Zacapa, o lo vemos en San Marcos, o lo vemos en cualquier otro lugar. Lo importante es que las autoridades locales, léase, los alcaldes, tienen que tomar acciones, por lo menos las nuevas que ya están electas, tienen que tomar acciones de la planificación territorial. ¿Qué puede hacer un alcalde en el caso de Cambrai, por ejemplo, cuando le llega una alerta de Conred, incluso año tras año, y llega con la comunidad y les dice, miren, este lugar está en riesgo de que caiga una luz? Y la gente dice, como decía el ingeniero, no, aquí hemos vivido siempre, aquí vivieron mis abuelos. ¿Y a dónde llevarlas? ¿Y cómo gestionar ese riesgo? Sí, hay 2 maneras de verlo. Los asentamientos nuevos y los asentamientos existentes. En los existentes hay 3 formas de actuar. Sí. Uno es las medidas de mitigación que comentamos, de hacer los taludes, de hacer las plataformas. La otra medida que se refiere realmente a la reubicación, que es lo más complicado y lo más difícil, porque nadie se quiere ir del sector en donde está viviendo, pero eso tiene un alto impacto para que ya la carga y la responsabilidad de las autoridades locales se haga. Pero si vamos viendo, como hablamos de la parte histórica, el crecimiento que ha habido, el gallito hoy, la mayoría de las viviendas que están ahí ya no están en área de alto riesgo, pues tal vez por otras razones, pero no por temas de vulnerabilidad de la lluvia o del temblor.
¿Por qué? Porque se han ido consolidando las viviendas, se han ido cambiando materiales. Y aquí es donde vienen este tema de las normas de reducción de desastre. La 1 habla principalmente de materiales y de ubicación. Son la 1 y la 3 las que hablan de este tipo de temas. Cambia o mitiga el tipo de materiales de construcción que se utilizan y el tipo de construcción que se hace a pesar de que el área sea de alto riesgo. O sea, el dinero, por ejemplo, ¿hace diferencia en que mitigues el riesgo o no de una ladera de estas que estábamos hablando? No, realmente no. Es decir, se pueden tomar medidas parciales y se puede readecuar ciertas cosas, pero realmente si el terreno es peligroso, podemos poner encima lo que querramos y anclarlo y hacerlo y todo demás. Eso va a seguir siendo peligroso. Hay medidas de mitigación, por ejemplo, un terreno está a la orilla del barranco, entonces aquí están unas bodegas, el dueño se preocupa de qué es de lo que le puede suceder a su terreno. Y entonces se le da una medida de mitigación donde se puede enclavar la corona pero digamos el término técnico para lo que digamos se va a hacer es un retardante. Un retardante. Es un retardante. No lo evita. No lo evita. La naturaleza le va a prestar 10 años, 15 años más el terreno. Es realmente así Se ha hablado en estos días de cañadas de Elgin. Los vecinos incluso, por ejemplo, en la redacción de Contrapoder han manifestado preocupación porque ven arriba la peña y dicen, esto puede repetirse. Y no es un asentamiento, tampoco es una colonia, es un residencial con, entiendo yo, una estructura que le explican a los vecinos resiste. En este caso, ¿se puede pensar que las inversiones para mitigarlo pueden retardar suficiente como para que... Sí, además hay medidas complementarias porque, por ejemplo, hoy en día se puede auscultar el terreno, así como a uno le hacen un ultrasonido. Es lo que hace Juan Pablo Ligorría, por ejemplo, ¿verdad? Se puede auscultar el terreno y detectar si hay fracturas mayores, si hay algún indicio de peligro, digamos, o si simplemente el terreno es lo suficientemente sano como para que uno se pueda sentir cómodo por una generación más, ¿verdad? Claro. Pero el proceso camina, es un proceso geológico, el de los barrancos, y es un proceso geológico con el cual nosotros debemos aprender a vivir. Cuando uno escucha esto, José Luis, y cabalmente hablando de cómo se han ido adaptando las viviendas conforme tiene un poco más de recurso, alguien que entró a uno de estos asentamientos precarios y empieza a invertir un poco más, terminamos viendo en algunos de los lugares viviendas de 2, 3 niveles, ejerciendo presión en el territorio, se sienten un poco más anclados, es de concreto, se sienten más seguros. Y cuando, como decía Héctor hace un momento, y a ti y a mí nos ha tocado estar ahí en esos lugares, claro, y le dices a la gente, mire, pero se va a caer. Sí. Y te dan la respuesta tipo la de Héctor, mire, sí, yo tengo 20 años acá, correcto, hace 10 años fue el evento anterior, se fueron 2 casas, éramos 200, no pasa nada. Sí. Y esa es la respuesta usual que recibes, sí, no solo de esta vivienda precaria, pero también de viviendas más grandes, más sólidas, claro, que anclaron, hicieron una inversión, sí, pero el riesgo está ahí. Sí. ¿Cómo? Tú decías de qué medidas tomar. Cuando esta vez ya dice la PDH, miren, si hay que cortar los servicios, cortémoslos. Sí. Antes la PDH dijo, si cortan los servicios, viola los derechos humanos, sí, bríndele los servicios. Sí. No hay una política pública clara en ese tema. De hecho, como lo comentaba, sí lo existe, porque dentro de la responsabilidad que tiene el ente rector de la vivienda, como comentaba, con la ley del 2012, dice claramente que tiene que trabajar conjuntamente con las municipalidades, con los COCODES y con las demás dependencias del Estado y hacer los planes de desarrollo territorial a nivel municipal, a nivel regional y a nivel departamental. La parte fundamental en todo esto es que se haga, porque lo que ocurre es que hay municipalidades que han jugado un papel importante asumiendo esa responsabilidad, y voy a poner un ejemplo que no es dentro del departamento de Guatemala, es San Lucas Agatepeques.
tiene su plan de ordenamiento territorial, tiene plenamente identificado en dónde se puede construir, en dónde no se puede construir, y está muy pendiente de quienes construyen sin autorización. Entonces ahí la autoridad municipal está ejerciendo realmente su papel y su responsabilidad. Pero no respetaron las entradas y salidas de sus centros comerciales y se pasearon en la CA1, que es responsabilidad de la municipalidad también. Y lo dije solo como comentario. Descompensan en otras cosas. Pero es esto, o sea, la edificación del uso del suelo tiene que ver con todos estos aspectos. Y estos aspectos distintos hacen que entonces podamos convivir con esas situaciones naturales y con las creadas por el hombre, Héctor. Las normas de reducción de desastre en general lo que buscan es que justamente reduzcamos la posibilidad de desastres, aunque no necesariamente eliminamos la posibilidad de desastres. No, es que el desastre lo hacemos nosotros. No es broma, sino que existe la amenaza natural. Nosotros nos ponemos en situación de vulnerabilidad. Se necesitan los dos ingredientes para tener un riesgo. Si falta uno de los ingredientes, no hay riesgo. De manera que, digamos, el desastre realmente es provocado por el ser humano. Ahora, yo no quiero ser negativo en lo que estoy exponiendo, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿por dónde podemos empezar con una lección como la de la semana pasada? Está diciendo José Luis, ¿verdad? Algunas municipalidades ya tienen trazadas sus zonas blancas, negras y grises, José Luis, porque están las grises, que es de lo más preocupante. Eso hay que completarlo. Y tendríamos que tener la disciplina suficiente en el futuro para respetar eso. Lo que pasa es que se tocan intereses de como, ese terreno es mío y ahorita ya no vale nada, ¿verdad? Entonces se tocan intereses por todos lados donde sí se necesita como... Intereses económicos y también políticos. ¿Qué alcalde quiere enemistarse con vecinos y quitarle su casa y perder votos? Pero en este caso yo estoy hablando primero no de quitar casas, sino de congelar terrenos que no debieran ser habitados. Que no debieran ser habitados. Para eso estamos a tiempo, ¿verdad? Claro. Pero eso también tiene su carga política, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo ya para este segmento. Usted finaliza el texto. Solo el comentario. Si la autoridad municipal es sancionada penalmente, ténganlo por seguro que va a cambiar de actitud. Eso es lo que están haciendo en El Salvador. Tiene razón. Lo que están haciendo en Colombia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando a un alcalde se le vea responsable y se le condene y se vaya preso, ténganlo por seguro que las actitudes de las autoridades van a cambiar. José Luis Gándara, Héctor Monzón, muchas gracias por sus interesantes explicaciones y comentarios. Vamos ahora con Juan Carlos Sandoval, que nos comparte sus comentarios en redes sociales. Gracias, Paola. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto de la entrevista de hoy. Nos dice Yoya, ¿no sería un dinamitazo mal conducido? Es su pregunta. Yo siento que todos queremos vivir mejor y, de ser posible, vivir en una mejor zona, no quedarse en la misma zona de peligro. El doctor Zavala, felicitaciones por programas. Nos damos cuenta del problema del deslave del Cambrai 2. El doctor Hernández, es que hay lugares súper riesgosos, pero hay lugares y estructuras completamente seguras. Es su pregunta. Lo más importante es tomar las medidas de reflexión para que no se lastime más a la población guatemalteca. Es parte de todos los mensajes que tenemos esta noche referente a esta importante entrevista. Vamos a la pausa. Al regresar, por supuesto, Quique y Paola lo esperan a usted con otra entrevista.